Recuerdo cuando me invitaron por primera vez a un taller sobre apologética. Mi primera reacción fue quizás la que muchos tuvieron cuando escucharon esa palabra por primera vez y fue, bueno, ¿Apolo qué? ¿Verdad? ¿De qué me está hablando? Y me dijeron, nada más vaya, ¿verdad? A usted le va a gustar. Y bueno, dicho y hecho, en realidad que me fuera a gustar se quedó corto, ¿verdad? Más allá de meramente gustarme, este taller fue uno de los momentos más importantes de mi vida y también he visto que lo mismo ha pasado con muchos creyentes cuando conocen la apologética a lo largo de los años. Pero ¿qué significa esta palabra rara, verdad? Y que nunca, a pesar de haber estado en círculos cristianos básicamente toda mi vida, ¿qué significa esto que nunca había escuchado? Bueno, apologética viene de la palabra griega apología y se usa varias veces en la Biblia cuando se habla de dar una defensa, como si estamos hablando en un juicio o de presentar un caso a favor de una conclusión. Es por esa razón que las ramas de la teología que busca proveer una defensa o un caso racional a favor del cristianismo y lo que afirma se llama precisamente la apologética. La apologética da razones a favor del cristianismo y responde objeciones en contra, todo para mostrar que el cristianismo es efectivamente verdadero. Y es que en nuestra vida nos enfrentamos todos los días a discursos y posiciones que buscan convencernos para que los apoyemos y muchos de estos son contrarios al cristianismo. ¿Cómo podemos entonces, para empezar, identificarlos? Luego, ¿cómo podemos contrastarlos con las ideas del cristianismo y determinar qué podemos aceptar y qué no y por qué? Y como cristianos, ¿cómo podemos llegarle a las personas que tienen objeciones y dudas intelectuales sobre el cristianismo? Yo estoy convencido de que la apologética debe ser un componente importante de la vida cristiana hoy en día y así lo ha sido a lo largo de la historia del cristianismo. Y hay varias razones para eso, ¿verdad? Pero para empezar, podemos empezar con eso, con el hecho de que la apologética fortalece a los creyentes y a la propia iglesia, tanto la iglesia local como la iglesia universal, porque aumenta la confianza en nuestra fe y nos acerca más a Dios al saber no solo qué es lo que creo, así como por qué es que lo creo, y también provee un fundamento para nuestra fe que nos puede ayudar a soportar momentos de dudas y esos momentos que sentimos como sequía espiritual. Y es que muchas veces como cristianos ignoramos que el cristianismo tiene 2000 años, 2000 años, 2 milenios de historia y de desarrollo filosófico y que hay grandes pensadores que han escrito grandes obras que siguen siendo relevantes a pesar del paso de los siglos y que siguen siendo relevantes hoy en día. Y como dice el dicho, nosotros nos deberíamos poder apoyar en los hombres de estos gigantes para también ver cómo vivir nuestra fe y cómo responde el cristianismo a los diferentes desafíos actuales que encontramos hoy en día. De hecho, muchas de las objeciones que vemos hoy en día ya han sido contestadas en la historia de la iglesia. Nuevamente, son 2000 años. Esto se dice fácil, ¿verdad? Pero es mucho tiempo para que se hayan levantado todo tipo de objeciones en contra del cristianismo. Bueno, y si el cristianismo está vigente 2000 años después es por algo, ¿verdad? También es porque se han contestado estas objeciones. Muchas veces hoy en día alguien tiene una objeción en contra del cristianismo, ¿verdad? Y piensa que es una objeción novedosa, que nunca nadie en la historia de la humanidad la pensó y que finalmente puso el clavo en el ataúd del cristianismo, que pensó lo que nadie nunca había pensado y se dio cuenta que el cristianismo era falso, cuando en realidad la gran vasta mayoría de las veces es algo que ya fue contestado, no hace unos pocos años, sino incluso hasta hace siglos. Y es que al escéptico, a la persona que no es cristiana, quizás le podamos pasar por alto esto, ¿verdad? Quizás podamos aceptar, ¿verdad? Que él no conoce esa historia del cristianismo, pero nosotros como cristianos no podemos darnos ese lujo. Al conocer nuestra fe, nos podemos dar cuenta de que hay razones muy buenas por las cuales podemos creer y debemos creer en el cristianismo. Razones muy buenas que han elaborado y que han hecho que grandes pensadores a lo largo de la historia hayan tenido una fe cristiana sólida. Y por si todo esto fuera poco, tenemos que el mismo Jesús esperaba que las personas conocieran su fe. Vemos en Mateo 19, 4 al 8 y en Mateo 12, 3 que la respuesta de Jesús a los cuestionamientos que recibía
empezaba en ambos casos con "y ustedes no han leído qué", y luego procede a explicar lo que ya estaba en la Biblia y lo que su audiencia debería conocer. Es decir, Jesús les está diciendo, ustedes no saben qué, ¿por qué ustedes no han leído lo que dice su Biblia? Porque ustedes no conocen su fe. Creo que algo similar puede pasar muchas veces con muchos de nosotros. Otra forma en que la apologética ayuda al creyente y a la iglesia es fomentando el crecimiento intelectual del cristiano y su conocimiento bíblico. Ayuda la apologética al creyente a aprender a pensar con mayor claridad, a expresar con mayor precisión lo que cree y a distinguir entre ideas incorrectas y correctas y a enfocarse en un estudio más profundo de la Biblia. Esto, sí, evidentemente, si nosotros pensamos mejor, si podemos articular mejor, nos ayuda en todas las áreas de la vida y eso evidentemente también es algo bueno, pero en el área de nuestra fe es algo fundamental. ¿Quieres entender cómo el cristianismo responde a las grandes preguntas de la vida y por qué tiene sentido creer en Dios? Preparé una lista pensada para que no pierdas tiempo buscando entre miles de opciones. Entra a diegofallas.com/inclinado recomendados y encontrá libros sobre apologética, teología y filosofía, ordenados por tema para que fortalezcas tu fe con contenido sólido y confiable. No busques más a ciegas, ve a diegofallas.com/inclinado recomendados. Vemos que una iglesia que valora la apologética se vuelve más madura, más integral, menos vulnerable a ideas confusas o modas teológicas y es más capaz de dar respuestas sabias y bíblicas a los desafíos del mundo actual. En segundo lugar, la apologética nos ayuda a evangelizar porque aumenta nuestra efectividad cuando tenemos conversaciones con personas que no creen lo mismo que nosotros. A la apologética a veces se le llama, de hecho, pre-evangelismo, porque justamente nos permite estar preparados para responder a las objeciones que nos puedan lanzar y así ayudar a remover obstáculos intelectuales que las personas puedan tener para aceptar las buenas noticias del Evangelio de Jesús. Pero además, la apologética también nos da confianza a nosotros mismos a la hora de tener esas conversaciones, porque sabemos que podemos responder efectivamente a las objeciones que encontramos. Entonces no vamos a tener miedo de esas conversaciones si yo sé que hay una respuesta y especialmente si yo me he preparado y yo sé que yo tengo esa respuesta. Como tercer punto, la apologética nos ayuda a mostrar a la sociedad y a la cultura actual que creer en el Evangelio no es algo absurdo, ¿verdad? Que no es una creencia obsoleta, digna de personas primitivas sin uso de la razón. ¿Qué pasaría? Piensa en esto. ¿Qué pasaría si alguien intenta hoy convencerte de que Zeus es real o de que la Tierra está en el centro del universo? Probablemente ni le prestarías atención a esa persona ni a la supuesta evidencia que quisiera darte, porque esas creencias simplemente ya no son consideradas viables. Aquí no es un asunto de si esas posiciones son falsas o no, es que ni siquiera se les presta atención porque no se consideran que sean una opción. La apologética muestra que el cristianismo es y seguirá siendo una opción viable a pesar del paso del tiempo, que merece consideración y un lugar en la mesa de ideas. ¿Qué te pareció el video? Estuvo bueno, ¿verdad? Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de otros videos como este.